En este tránsito por la vida, aquí en la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, intitulada Elemento Vital, siempre para los jóvenes de todo el país, presentamos un científico, un hombre dedicado a la ciencia, a la tecnología, sin la cual siempre decimos hace tantos años educación, ciencia y tecnología para poner máquinas en movimiento, para darle trabajo a la gente. ¿Qué sería sin ellos? Galo, es un placer inmenso que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Galo, bueno, además de ser un gran científico tan joven, sos un hombre que tiene experiencia en televisión, has estado trabajando con Paenza mucho tiempo. ¿Dónde naciste, Galo? Yo nací acá en Capital Federal. Capital Federal. Sí, en lo que fue después la Clínica del Sol. La Clínica del Sol. Coronel Díaz. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? Y la escuela primaria la hice por ahí por mi barrio, lo que es Palermo Chico hoy en día, en el Instituto Bayard, Sí. que me marcó mucho porque en esa época el Bayard estaba dirigido por un danés, Hendriksen, y era un colegio muy moderno para la época. Por ejemplo, teníamos laboratorios, entonces teníamos feria de ciencias todos los años, que es algo muy importante para la educación, las ferias de ciencias. Yo a veces las extraño en los colegios de hoy. Hacíamos experimentos, cómo hacer subir y bajar un submarino, la filtración de agua por los suelos, los cambios de color. Eso me marcó mucho cuando era chico, así que le agradezco a mi educación primaria y mi educación secundaria sobre todo el amor por la ciencia que me transmitieron. ¿Y en esa educación elemental recordás a alguna maestro? Recuerdo a quien era nuestro director. Por si usted está viendo, de pronto se mueve. Director, que era Rato. Y Rato después lo vi con mucha alegría en la Academia de Educación. Mira vos. Que merece un tipo absolutamente moderno, con unas ideas de educación impresionantes. ¿Y la enseñanza secundaria, Galo? Bueno, fui al colegio, al Nacional de Buenos Aires. Nada menos, el colegio. Estoy muy contento porque soy la generación del medio. Mi padre fue, mis hermanos fueron y mi hija mayor está yendo ahora, así que ingresó hace 2 años. Y la verdad que no lo cambio por nada, porque también en Buenos Aires tenés la oportunidad de hacer prácticamente lo que vos querés. Tenés todo el día, teníamos un observatorio astronómico, íbamos al observatorio a ver las lunas de Júpiter, un lunes a la noche, por ejemplo, era genial. O íbamos en 6º año, nos daban un laboratorio y decían, chicos, acá hay una carpeta con experimentos, hagan experimentos. Y con uno de mis grandes amigos que hoy está en Canadá, Jorge Ganopolsky, nos íbamos a hacer experimentos, poníamos el guardapolvo, nos encerrábamos ahí, extraíamos cafeína del té, hacíamos colorantes, éramos químicos de... ¿Qué profesor recordás del Colegio Nacional de Buenos Aires? Hemos tenido, lamentablemente fallecido Gustavo Marquesini, la profesora Braga Menéndez, también hemos tenido profesores excelentes que nos marcaron. Sí. Bien. ¿Papá, mamá viven? Sí, viven los dos, son muy activos. Siempre ¿Cómo se llaman? Gustavo Soler, mi padre, es abogado, tiene una larga trayectoria, y mi madre, Mailia, también abogada, tiene una trayectoria en política también, así que venimos de una familia con mucha política adentro. Mi abuelo Arturo Ilia fue presidente de este país. ¿Sos el nieto de Arturo Ilia? Soy uno de los nietos de Arturo Ilia, sí. Cuando uno habla de la necesidad de reencontrarnos con los valores perdidos, entre ellos la honestidad de ese señor, nada menos. Pero no solo fue la honestidad. Leluar dijo de Arturo Ilia que fue una brevísima edad de oro de la ciencia y la cultura argentina. Sí. Leluar, que fue nuestro premio Nobel en 1970. Sí, nada menos. Pero claro, ocurre que no tengo alternativa, no tenemos alternativa de hablar de honestidad cuando sufrimos una decadencia en ese plano de valores enorme, ¿no? En un político. Así que no sabía que eras el nieto. Qué maravilla. Por supuesto, de mi madre. De tu madre. Soy Soler Ilia, claro. Pero vos sos Soler, por eso me llamó la atención. Bien, ¿y la universidad entonces? La universidad, después del Nacional de Buenos Aires, estudié química en la UBA, una carrera que éramos 300 y pico alumnos en los principios de los 90, y hoy en día entran 100 personas, 120 muchachos. Hay trabajo para todos en química. Le cuento a los jóvenes de hoy en día que en las ciencias no hay un futuro, hay un presente impresionante, hay desocupación cero,
unas carreras técnicas, Claro. basta, no estudien más para contadores, por favor. No. Estudien química, estudien Matemática, física, estudien química. matemática, estudien informática, Claro. estudien carreras tecnológicas, que hay una salida importante. Es algo que es muy importante y que vos desde hace 30 y pico años venís predicando, que es de cómo la educación de alta calidad y el desarrollo de ciencia de alta calidad genera mayor valor agregado. No hay cómo. No hay ninguna, No hay duda. ninguna alternativa al asunto. ¿Qué son tus padres para vos? Mis padres han sido mi ejemplo, son todavía, sí, son gente que tiene... Bueno, venimos de una familia con códigos de conducta muy severos, muy marcados. Mi padre en los años 70 defendió a los presos políticos, militó en el Partido Radical. Cuando otros se enriquecían rematando casas con la 1050, él defendía a los desalojados por la 1050. Fue uno de los primeros en salvar a la gente del corralito. Siempre fue una persona muy rebelde, mi padre. Entonces yo aprendí mucho de él. Un científico tiene que ser rebelde, porque está en la frontera del conocimiento y no se puede conformar con lo que hay. Entonces ese carácter rebelde, un poco mi padre, un poco mi madre también. Que mi madre en la noche del golpe contra Arturo Illia salió a desafiar a quien era Alzogaray, al que venía a pedir la capitulación y lo quería matar, quería hacer unas cosas rarísimas. Mis padres han sido gente rebelde. En ese sentido me lo han transmitido bien y yo soy rebelde en la ciencia, digamos. Sí. Pero has formado una familia, tenés 4 mujeres, 3 hijas. 3 hijas y una esposa, unos ángeles que me soportan. Tu vejez está asegurada. Por ahí, quizás. Sí, me tienen, soportan mis viajes, soportan mis trasnochadas hasta las 3 de la mañana escribiendo. Me despierta mi mujer con un palo de escoba a la mañana porque no me puedo levantar. Pero bueno, tenemos horarios muy distintos. Ella es diurna, yo soy nocturno. Vos sos licenciado en química, primero, después doctor en química. Sí, has recibido premios internacionales que se están viendo en pantalla, premios muy importantes. En esta colección de PAI2, que seguramente me vas a poner algunas cositas, por supuesto, que es la nanotecnología. Deberían comenzar con algunas preguntas elementales y vos le vas a dar la respuesta académica que consideres, ¿no? Pero antes, te decía fuera de cámara, venía pensando que qué misterio el comienzo de la vida, o la vida misma, está tan escondida, ¿no? Cuando uno piensa que un cabello, y corregime, un cabello pues, se divide en 70.000 veces para encontrar lugares que son increíbles, casi llegamos al átomo. A ver si podés explicarnos a los jóvenes, desde lo más elemental que es la nanotecnología, para no hablar de este periodista que algo ha leído, algo. ¿Cómo es tu visión ahora, que sos un científico tan importante y un decano de una universidad importante? ¿Cómo comenzaríamos a hablar de la nanotecnología? O de los nanosistemas. En realidad, o de los sistemas. Lo que me gusta hablar los últimos tiempos es de las nanotecnologías, porque es un conjunto muy grande de tecnologías, muy horizontal y que está por todos lados. En primer lugar, es un cúmulo de tecnologías que derivan, como muchas de las tecnologías, como todas, de las nanociencias. ¿Y qué son las nanociencias? Son las ciencias que conocemos, la física, la química, la biología, la ciencia de materiales, las ingenierías que hay ahí arriba, dedicadas a la nanoescala. O sea, de la nanotecnología se trata de aprovechar las cosas nuevas que ocurren en el mundo nuevo que se abre cuando los objetos tienen tamaños nanométricos. ¿Y qué es un nanómetro? Eso es fundamental. Sí. Un nanómetro es una unidad de medida pequeña para nosotros, para nuestra vida diaria, que es la millonésima parte de un milímetro. Como vos contabas al principio, un cabello, el grosor de un cabello es del orden de 50 a 60.000 nanómetros. Nosotros vemos y sentimos y nos medimos en metros. Los centímetros más o menos los entendemos, los milímetros para ver las hormiguitas o para medir con una regla los entendemos. Bueno, de 1 metro a 1 milímetro hay 1000 veces, hay 3 órdenes de magnitud. Para bajar al nanómetro tenemos que irnos 1000 millones de veces. O sea, tenemos que descender en la escala de longitudes 9 órdenes. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Los nanómetros son una escala muy pequeña, pero a la vez, para los átomos y moléculas son una escala relativamente grande, porque un nanómetro es aproximadamente 10 átomos de hidrógeno uno al lado de otro,
3 moléculas de agua puestas una al lado de otra, más o menos. O sea, los nanómetros son una escala intermedia entre la escala atómico-molecular y la escala nuestra de tamaños. Es una irrespetuosidad interrumpirte, pero llegamos en principio, porque cuando uno se tira aquí... No es lo más pequeño que existe, eso sí, voy. ya sabemos. Es interesante. Pero cuando llegamos, pero para ver eso, claro, o para poder estudiarlo, exacto, a alguien se le ocurrió hacer un microscopio, claro, y algo llamativo, le dieron un premio Nobel. Claro, sí, justamente sí. por ese microscopio. Bueno, imagínate que yo me formé en la química, ¿no? Y me formé en la química de grado hace 25 años, o 30 años ya casi que empecé la universidad. Y en esa época no podíamos ver una molécula, no podíamos ver un átomo. Y en la escuela secundaria, aún hoy en día te dicen, nunca vas a poder ver un átomo. Hoy en día se ven. Los átomos se ven, hoy en día se pueden tocar. Y lo que mencionás vos, el premio Nobel es de 1986, es de Vinny y Rohrer, creo, que son 2 científicos de IBM que desarrollaron un microscopio capaz de tocar las moléculas, que nos revolucionó la vida, porque ahora eventos y objetos que no veíamos directamente antes, teníamos que sospechar y modelar su existencia indirectamente, ahora los vemos. Y es cotidiano. Y por eso se ha desarrollado tanto estas ramas de la ciencia. Pero quería retomar un poco qué es lo interesante de esa escala. Porque, a ver, los químicos y la humanidad domina la química más o menos bien desde hace 150 años aproximadamente, que se empezó a estudiar con seriedad. Y antiguamente también se dominaba rudimentariamente la química, la física, etcétera. La cuántica la conocemos hace unos 100 años aproximadamente. Bueno, pero ¿cuál es el punto de la nanotecnología? ¿Por qué es tan interesante trabajar con sistemas que son un poquito más grandes que átomos? Si antes podíamos trabajar con los átomos y nos iba muy bien. Porque los materiales, cuando están divididos a escala nanométrica y constan no de millones y trillones de átomos, sino de algunos pocos cientos o de algunos pocos miles de átomos, la materia adquiere propiedades diferentes. O sea que no es lo mismo para el gran tamaño. público. Exacto. Estás haciendo una explicación académica, pero exacto, para el gran público no es lo mismo la mínima parte que hemos podido descubrir que la parte original. Exacto. Hay Chicos, les voy a diferencia. romper algo que les enseñan en el colegio, perdónenme. Sí. En el colegio nos enseñan que existen las propiedades intensivas y extensivas, en cualquier curso de química básica. Las extensivas son las que dependen de la cantidad de materia, y las intensivas, como el peso. O sea, tenés más materia, más peso. Las intensivas, como el peso específico, el color, la conductividad eléctrica, la temperatura de fusión, esas son intensivas, dependen de la materia en sí misma. Bueno, el oro es dorado. Sí. Conduce la corriente y funde a 1063 grados centígrados. Fantástico. Cuando al oro lo hacemos chiquitito, de unos 5 a 10 nanómetros, imagínense un oro muy pequeñito, el oro es rojo, no conduce también la corriente y funde a 800 grados. Ahí podemos escaparnos para la filosofía. Podemos decir, pero entonces quiere decir... No, pero todo eso se entiende con leyes que ya conocemos. O sea, con leyes de la termodinámica, teniendo en cuenta el rol de las superficies, con leyes de la cuántica, teniendo en cuenta la interacción onda-materia, se puede comprender. Lo que pasa es que no es tan trivial, pero se puede entender. Se puede entender, pero ¿Dónde no... se usa? Sí. El EVA-test, el test de embarazo, Sí. está hecho con esas partículas pequeñitas de oro, que con 10 nanómetros de diámetro son violetas, con 40 o 50 son rojas, con 40 o 50 adquieren un tinte más violáceo, y un poco más grandes que eso adquieren un tinte violeta muy intenso. Entonces esas pequeñas partículas, en presencia de una molécula que está en la orina de una mujer embarazada, se unen, no voy a contar el detalle, pero créanme que ocurre eso, forman una especie de aglomerado que es más grande, y ese aglomerado cambia sus propiedades con el tamaño, y es el color que vemos en el positivo. Entonces lo usamos diariamente en la nanotecnología. O sea que en la nanotecnología podemos decir, profesor Galo, que hoy tiene aplicaciones prácticas he leído la industria textil, en la medicina ni hablar. La medicina es más complejo. Hoy hay muchísima... Ganamos la Copa Davis gracias a la nanotecnología. A ver. Porque la raqueta de Del Potro Sí, claro. está hecha de un material que incorpora nanotecnología. No voy a contar muchos detalles porque sería un poco largo,
Pero lo interesante de eso es que esa raqueta puede permitir al mismo tiempo un golpe muy fuerte porque es rígida y sin embargo tiene cierta flexibilidad y no vibra. Entonces el golpe es fuerte y preciso al mismo tiempo. Los materiales de hoy en día se pueden diseñar incorporándoles nanotecnología para que, por ejemplo, sean rígidos pero que apaguen las vibraciones. Eso hace que sea más preciso un golpe y eso hace que entre la pelota donde tiene que entrar, por ejemplo. Los automóviles incorporan nanotecnología. Claro. Los catalizadores de los autos, todos tienen pequeñas partículas metálicas. Y los alimentos también. Los alimentos se están incorporando cada vez más, sobre todo en el packaging. Hay algunos problemas con alimentos que están envasados y que entra oxígeno y se pueden degradar, pueden degradar sus cualidades, por ejemplo, de sabor, de color, pero también de valor nutricional, porque se oxidan esos componentes del alimento. Se puede hacer un paquete, digamos, se puede incorporar al plástico, por ejemplo, que envuelve un determinado tipo de alimento, una sopa en conserva, pongamos, para que haga una especie de pequeño laberinto nanométrico, una especie de carrera de obstáculos nanométrica para que las moléculas de oxígeno no puedan pasar y entonces no puedan agredir al alimento que está guardado. Lo cual, imagínense la revolución que eso provoca, porque logra que los alimentos se conserven por más tiempo, más frescos y con mejores cualidades. O sea, está en todos lados hoy. En la medicina es más complejo, porque la nanotecnología, al ser una ciencia relativamente joven, un cúmulo, en realidad un cruce interdisciplinario de un montón de ciencias que están trabajando en conjunto para hacer algo nuevo, lo que tiene esto es que, como la medicina necesita muchísimos controles, muchísimos tests, muchísimas fases pero de investigación y aplicación. ¿Están ahí? Exacto. En el diagnóstico se aplica mucho más rápido que en el tratamiento. Exacto. En el tratamiento hay promesas impresionantes. Con el cáncer, por ejemplo, ir directamente. Por ejemplo, hacer una pequeña nave que pueda detectar un determinado tipo de célula, ir hacia esa célula, suministrarle únicamente a esa célula esos medicamentos que la célula necesita en respuesta a un estímulo externo, por ejemplo, iluminando, irradiando. ¿Quiere decir que esa película en el 1966, La vida alucinante, algo así? El viaje fantástico. El viaje fantástico, en donde se ingresaban en el cuerpo nuestro, se achicaban los científicos. ¿Qué imaginación esos tipos, ¿no? Sí, no sé si vamos a poder achicar a las personas, pero que podemos hacer materiales con cierta inteligencia, podemos hacerlos hoy en día. Podemos hacer un pequeño submarino cuyas escotillas se abran, por ejemplo, en temperatura. Lo hacemos en nuestro laboratorio. Tenemos colegas nuestros. Yo trabajo en colaboración con el laboratorio de Omar Azzaroni en La Plata, que es fantástico lo que hace él. Él hace polímeros inteligentes. Estamos acostumbrados a los polímeros, son plásticos, ¿no es cierto? Bueno, pues estos plásticos los dotamos de cierta inteligencia. No es que les enseñamos a leer, pero logramos que ante un estímulo, un polímero se contraiga, se expanda, tome agua, expulse agua, se cruce frente a una molécula que quiere pasar, se abre y la deje pasar. O sea, hemos hecho esas cosas. Hemos hecho la imitación de un poro celular combinando un material inorgánico, una esponja inorgánica, con unas compuertas plásticas que se abren y dejan pasar determinado material y luego se cierran. Profe, han logrado ustedes una publicación internacional, esto plasmónica y fotónica, sí, le acaba de salir, de los colores, esto que seguramente te ha llenado es un empuje, es un estímulo de alegría, y una publicación internacional que ha reconocido y reconoce esto. La ciencia, bueno, es un tema universal, y entre ustedes van tomando en esta cadena de eslabones. ¿Y qué significa esto? A ver si nos podés explicar un poquito, que ustedes, investigadores argentinos, hayan logrado esto. ¿Cómo es? Bueno, lo que salió ahora, que fue la tapa de una revista, estamos muy orgullosos de eso, porque fue un trabajo en equipo y muy largo. Fueron 2 años de investigaciones y otros 2 años de discusión muy fuerte entre nosotros. Los científicos discutimos muy duramente. A veces, no me gusta lo que pusiste, no me gusta cómo lo pusiste, no se entiende. Y la nanotecnología, al ser muy interdisciplinaria, uno trabaja con un físico, con un ingeniero, entonces todos tenemos distintos lenguajes. Es medio como la torre de Babel, ¿no? Donde tenemos que entendernos para poder construir, y si no, se cae todo. Hablas de la discusión, Galo. Sí. Se está hablando de una discusión para ir a la búsqueda de la luz. Claro. Como dirían los griegos. Exactamente. Es la discusión colaborativa. Sí. Entonces, lo que habíamos generado con un grupo de físicos
Era unos materiales que se conocen como cristales fotónicos. El nombre es muy poético, es muy lindo, pero básicamente, para hacerlo lo más simple que puedo, sabemos que la luz se puede comportar como una onda. Y las ondas, cuando interactúan con un material, pueden reflejarse o pueden absorberse o transmitirse. Este tipo de material en particular uno lo puede diseñar como para que se transmitan ciertas partes del espectro visible. En el arcoíris, la luz blanca está formada por 6 colores primarios. Newton quería 7, pero son 6. Y nosotros podemos diseñar una especie de espejo que deja pasar parte de la luz. Por ejemplo, deja pasar el rojo, deja pasar el violeta, pero refleja el verde, supongamos eso. ¿Sí? Es sencillo de hacer, se conoce como un espejo de interferencia. Es una técnica que uno estudia en la física ondulatoria. No es muy grave. Lo divertido de esto es que uno puede regular qué parte de la luz quiere que atraviese y qué parte de la luz quiere que entre en ese material. Puede regularlo eso. Claro, la ciencia que estudia todo eso, ese tratamiento de la luz, de poder guiar determinados componentes de la luz por ciertos caminos, hacerlo ir para aquí y para allá, se llama fotónica. Análogamente a la ciencia que trabaja con los electrones para mover las corrientes, se llama electrónica. Hacemos fotónica. Un fotón es un cuanto de luz, y guiamos a ese cuanto de luz y decimos, por acá señor, pase. Eso tiene una importancia muy grande en comunicaciones, por ejemplo. Muchas de nuestras comunicaciones van por vía óptica, por fibras ópticas. Bueno, nosotros trabajamos con un grupo de físicos, María Luz Martínez Ricci, del Instituto de Química de Materiales y Ambiente. Fue la tesis de Rodrigo Martínez Gazzoni, que la está terminando ahora en Nueva Zelanda, su tesis de doctorado. Y trabajamos con Cecilia Fuertes de la Comisión de Energía Atómica y Martín Bellino también de la Comisión de Energía Atómica. Fue un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, que es muy importante esto. Entonces, ¿qué pasa? Esos espejos que nosotros diseñábamos, los físicos hacían las cuentas, decían, bueno, vamos a reflejar el color verde, si no el naranja, etc. La combinamos con lo que se conoce como plasmónica. La plasmónica, ya me tienen que creer, es casi un auto de fe. Es como aprovechar la estructura a escala nanométrica de los metales. No quiero entrar en grandes detalles, pero un metal uno lo puede ver como un colchón de electrones, ¿sí? Y cuando la luz incide sobre ese colchón de electrones, los electrones son partículas cargadas, la luz es una onda eléctrica que se mueve, y esos electrones vibran y generan unos campos eléctricos muy interesantes. ¿Para qué sirve eso? Para un montón de cosas, para atraer luz, atrapar luz, convertir esa luz en energía en una celda solar, convertir esa luz en energía química en una celda fotoquímica, para un montón de cosas. O para inyectar campo eléctrico en una molécula y detectarla más fácilmente, por ejemplo, un tóxico o un contaminante. Tiene un montón de aplicaciones la plasmónica. Entonces lo que hicimos fue esto: metimos a esas partículas metálicas cuya luz cuyos electrones queremos aprovechar, lo metimos adentro de este cristal fotónico. Entonces, viendo qué luz entraba o salía de ese espejo, poníamos la partícula ahí adentro y amplificábamos la energía que esa partícula recibía. Lo cual nos ayudaba porque demostramos que esa pequeñita partícula metálica tenía un campo eléctrico muy intenso, y ese campo eléctrico muy intenso lograba iluminar a moléculas de contaminante que pasaban cerca. Entonces las podíamos detectar más fácilmente por un método indirecto. Entonces nos ayudamos del manejo de la luz con el manejo de los electrones, combinamos eso en un dispositivo y logramos algo que es muy interesante, y sobre todo por diseño. Hay un inmunólogo mundialmente conocido, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, que data de 1620, creo, Edgardo Carosella, que cuando viene a Argentina yo lo entrevisto. Hace unos años, Edgardo Carosella, unos 10 años, me dijo que quiero saber tu opinión en ese sentido, por lo que veo de la nanotecnología. Dice que la ciencia hoy pasa por un tiempo donde la creación, que antes el científico era un descubridor, claro, y que ahora es un creador. Esto se lo pregunté a varios colegas tuyos, algunos comparten, otros no. ¿Cuál es tu visión? Comparto absolutamente lo que dice Carosella. Tiene razón. Los científicos venimos de la pregunta científica, es lo que nos importa. ¿Por qué funciona eso? ¿Cómo es? Es la pregunta básica que nos mueve.
es estar en la frontera del conocimiento. Los chicos a veces están jugando con esos juegos de guerra en las computadoras. Hay una zona de sombra y donde está uno está la luz. Bueno, eso es un científico. Uno se mueve en la frontera del conocimiento y descubre cosas nuevas diariamente. Entonces, en este momento hay tal cantidad de hechos descubiertos que uno ahora los puede combinar. Eso es un factor muy importante que uno lo ve en todas las ciencias avanzadas. En la biotecnología, hoy en día, que está evolucionando hacia la biología artificial, prácticamente, hacia la biología sintética, Sí. los investigadores están tomando membranas celulares, les están poniendo organelas sintéticas adentro y están viendo si eso funciona, si eventualmente se divide o si hace un proceso. Están tomando componentes o bloques de construcción de descubrimientos ya hechos para generar cosas nuevas. Quiere decir que el científico pasa desde lo que era un descubridor a un creador, a un creativo, para lo cual seguramente es un artista, tiene que tener pasión. Sí, es muy importante ese punto, es exactamente ese punto. Yo a veces me siento como que con lo que hay descubierto, combinándolo de nuevas maneras, uno obtiene resultados alucinantes. Me acuerdo de una frase de Newton, muy famosa, que él la dice casi en su lecho de muerte, donde dice que él se sentía como un niño que en una playa, que encontraba de vez en cuando un caracol más bonito que otro y se ponía feliz. Pero ante él se extendía el enorme océano del conocimiento, de la verdad. Ah, qué bueno eso. Ni siquiera del conocimiento. Es maravilloso, la verdad. Para Newton, determinismo, la verdad. Ahora quizá también es así, porque el océano no es un océano, es un espacio multidimensional de la verdad y de lo posible. Entonces, a partir de lo que nosotros tenemos, el océano, el universo de lo posible es tan grande y lo podemos alcanzar paso a paso combinando las cosas nuevas. Y esto es un poco lo que te contaba hace un rato. Los físicos saben hacer esto, aprendemos a hacer esto otro, los químicos podemos generar este objeto, acercarlo. Hoy venía leyendo en el subte, cuando venía para acá, estamos trabajando con un grupo alemán que ellos hacen unos cálculos matemáticos muy precisos de cómo determinadas moléculas en determinadas condiciones, es un cálculo exquisitamente complejo de cómo se acomodan en sí mismas y forman estructuras espaciales. Y trabajando durante 1 año y medio con esos alemanes, estuvimos develando experimentos que hace 15 años no entendíamos cómo funcionaban. Entonces, estoy pensando en lo que vos contás. Imagínate la combinación de todo ese conocimiento generado con el conocimiento nuestro, cómo se va trabajando en sinergia, cómo la suma de 2 técnicas diferentes o de 2 aproximaciones diferentes da una cosa, pero la combinación da algo exponencialmente mayor. Eso es muy impresionante y eso es la creación y es muy interesante el punto que... Y estaba pensando en Daniel de Florian, que estuvo acá con nosotros, la acelerador de partículas, todas estas cosas, esta relación que tienen ustedes en el pensamiento. Pensaba en Andrea Germarnik, que pinta aquí, me contaba acá, que pintaba las moléculas de virus, y se emocionaba de pintarlas. Estamos hablando de una científica tan importante a nivel internacional, ¿no? Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región.